Bienvenidos a esta edición de República Laica desde el antiguo Colegio de San Ildefonso. El día de hoy hablaremos de la vinculación entre la laicidad y el Estado constitucional. Para ello hemos invitado a Miguel Carbonell, a Pauline Capdeville, a Laura Saldivia, a Hermano Vitale y a Alfonso Ruiz Miguel. Pero contaremos también con una intervención que viene de nuestro archivo histórico por parte del doctor Jorge Carpizo. Acompáñenos. Las constituciones son los documentos normativos en los que se plasma el pacto político de las colectividades. Son, por decirlo de alguna manera, la carta de navegación de la convivencia colectiva. Ahí se encuentran recogidos los derechos de las personas, que son a su vez los límites a las potestades estatales, y también los principios y las reglas a través de las cuales se organiza la administración del poder. Por ejemplo, en las constituciones es común encontrar el principio de la división de los poderes, y si se trata de sociedades democráticas, las reglas mediante las cuales se accederá al poder político y la manera en la que éste será administrado. Y en algunos casos, como es el caso de México, encontraremos también la identificación, la identidad del Estado como una república laica. Para entender el contexto constitucional de nuestro país, es interesante mirar también a otras latitudes. Por ejemplo, a la realidad francesa, que tiene un modelo constitucional de la laicidad muy parecido al nuestro, que tiene repercusiones además en ámbitos de la vida colectiva muy sentidos, como son la escuela y el uso de símbolos religiosos por parte de las personas. Veamos lo que nos dice Pauline Capdeville del caso francés, de su Estado constitucional y de la laicidad, por decirla de alguna manera, a la francesa. Sí, efectivamente en Francia el principio de la laicidad es algo muy importante en la cultura, que siempre genera muchas polémicas y debates, ¿no? Y el caso más emblemático fue efectivamente el caso del velo islámico en las escuelas públicas francesas. Para contestar a esta pregunta tenemos que entender que en Francia está todavía muy vivo el mito de la escuela republicana, ¿no? Es la idea de que la escuela republicana debe acoger a sus hijos sin distinción de condiciones sociales, de creencias o de origen. Entonces la escuela pública se presenta como la última barrera antes de los fundamentalismos y los integrismos que pueden conocer estas chicas en su comunidad de origen. Es un tema muy complicado porque involucra muchos temas. La misión de la Escuela Republicana Francesa, la cuestión del lugar de la mujer en la tradición musulmana, la oposición entre políticas multiculturalistas o al contrario de asimilación y de integración, y el papel y el alcance de la tolerancia en la esfera pública. El asunto del velo islámico en Francia empezó en los años 90, al inicio de los años 90, cuando fueron expulsadas varias adolescentes por usar el velo islámico a la escuela. Lo que estuvo latente en el debate antes de la adopción de la ley en 2004 fue una tensión entre, por un lado, la libertad religiosa de las adolescentes y, por el otro lado, la protección de su libertad de conciencia, aún en contra de su propia voluntad. Es decir, por un lado se argumentaba que estas chicas, usando el velo islámico, solo ejercía de manera legítima su derecho a la manifestación de sus creencias religiosas. Y por otro lado, se argumentó que el velo islámico era un signo de la opresión de la mujer en la tradición musulmana, y que finalmente se usaba con la presión de los hombres de la comunidad, de los padres y de los hermanos. En efecto, como Pauline Capdeville nos señala, el tema del uso de los símbolos religiosos en la indumentaria de las personas, en particular en la escuela pública en los niveles básicos en Francia, ha sido objeto de muchas discusiones. Las reglas de la laicidad estatal francesa son sumamente rigurosas al respecto.
y establecen límites incluso al derecho a la libertad de las personas de ostentar su pertenencia religiosa a través de mostrar la simbología de la misma en su indumentaria en algunos espacios. Pero ese no es el único nicho en el cual los símbolos religiosos suelen tener presencia. También en el espacio público, en el lugar común, en lo que es de todos, se puede discutir si es legítimo o no que estén presentes símbolos de las diferentes religiones. Alfonso Ruiz Miguel y Hermano Vitale hacen una reflexión que nos permite precisamente ver esta distinción entre el límite al uso de los símbolos religiosos en la esfera pública o el uso de los mismos en la indumentaria de las personas. Bueno, mi criterio es doble. Por un lado, en lo que respecta no al espacio público en sentido amplio, pero sí al espacio oficial. En esos casos deben excluirse los símbolos religiosos. Cosa muy diferente es llevarse símbolos religiosos consigo, en el vestido, en el saco, en una cadena al cuello, algo así. Eso sí, claro, todo eso se puede. La presencia de los símbolos religiosos en el espacio público está determinada por factores culturales, por arreglos sociales, pero como hemos visto también por normas jurídicas. Y lo cierto es que no todos los estados constitucionales, no todas las democracias modernas occidentales tienen los mismos arreglos en materia de laicidad. En Argentina, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución establece que el gobierno de ese país profesa la religión católica. Y en España, la Constitución establece que si bien existe un reconocimiento a todas las religiones, la religión católica tiene un privilegio constitucional sobre las demás. Esto obviamente tiene impactos en la vida colectiva, se traduce en efectos cotidianos que tienen que ver incluso con el tema de los símbolos religiosos. Veamos lo que nos dicen Alfonso Ruiz Miguel para el caso de España y Laura Saldivia para el caso de Argentina sobre este tema. El hecho de que la religión católica goce de ese privilegio constitucional y legal, por supuesto, en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, una de las cosas que ocasiona es que subordina otros discursos no católicos, necesariamente, los deslegitima de alguna forma. Bueno, la razón, los orígenes que uno puede encontrar en semejante presencia, que uno incluso puede ver símbolos religiosos en nuevas estaciones de subterráneos, por ejemplo, o sea, hasta ese nivel se puede llegar, obedece a que la Constitución de nuestro país, como muchas constituciones del resto de Latinoamérica, entronizan a la religión católica, privilegian a esta religión católica en sus postulados. En España, debido a que tenemos un artículo de la Constitución que habla de la colaboración del Estado con la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, hay un régimen de apoyo financiero muy fuerte, especialmente en la Iglesia Católica, y ese principio de cooperación se debería entender mucho más limitadamente. Como hemos visto, tanto Saldivia como Ruiz Miguel, a la vez que describen el estatuto constitucional de sus países, lo hacen con una visión crítica. Y esto tiene sentido, porque privilegiar constitucionalmente una iglesia sobre las demás puede lesionar los derechos de quienes no pertenecen a esa religión. Eso es lo que nos dice Hermano Vitale, tomando en consideración la situación italiana en los últimos años en los que las migraciones de distintos países hacia esa península han generado una situación de pluralidad religiosa sin precedentes en la cual las minorías merecen y exigen ser reconocidas en igualdad de condiciones que la religión mayoritaria. La paradoja fue que, aumentando el número de las religiones presentes en el territorio italiano y europeo, disminuyó el nivel de laicidad del Estado, porque se impuso una visión de separaciones de las diversas iglesias y se quemó el espacio de la verdadera laicidad, vale decir, del espíritu crítico y de todo lo que es capacidad de ver también el punto de vista de las minorías. La constitucionalización de la laicidad en México
no provino del reconocimiento de brindar garantías a las minorías religiosas. El derecho a no ser discriminados por pertenencia religiosa llegó a la Constitución en realidad hasta los albores del siglo XXI. Pero la constitucionalización de la laicidad tenía en sus orígenes una finalidad distinta, la de oponer límites a la Iglesia Católica, que era la iglesia dominante en el país. En realidad, desde las leyes de reforma hasta las recientes reformas en materia de libertad religiosa y de laicidad, el Estado mexicano ha buscado la mejor manera de establecer reglas de relación entre las autoridades públicas y las autoridades eclesiásticas. Veamos lo que nos dice Miguel Carbonell de la culminación de este proceso de constitucionalización en el año 2013 con dos reformas constitucionales, una al artículo 24 y otra al artículo 40 de la Constitución vigente en nuestro país. Recoge uno de los grandes valores de la modernidad, la idea del laicismo, la idea de la neutralidad del Estado frente a los hechos religiosos, frente a las creencias, etc. Nos coloca como a todos como iguales, a los creyentes, pero también a los no creyentes, y en este sentido el reafirmar este valor laico de la República Mexicana como principio estructurador de la propia República, es decir, como principio ordenador de la convivencia social. Es muy curioso el debate que se ha dado alrededor del artículo 24, porque hay quienes han visto en ello un empuje o un embate de las iglesias, y particularmente de la iglesia mayoritaria en México. No parece tal, o al menos no en la literalidad, toda vez que lo que ahora incorpora es la libertad también filosófica o de convicciones éticas como algo diferente a la libertad religiosa. Lo que teníamos antes de la reforma era la libertad del creyente, la libertad de quien profesaba una fe religiosa. Lo que ahora incorpora la reforma es la libertad del no creyente, la libertad de profesar alguna otra creencia, la libertad de profesar alguna otra cosmovisión, y en este sentido supone un avance para la libertad de todos, por supuesto, y supone una equiparación también entre la profesión de fe religiosa y la profesión de otro tipo de creencias de naturaleza distinta al propio hecho religioso. Llevar nuestras aspiraciones nacionales a la Constitución no es una garantía en sí mismo de que las mismas se verificarán. En realidad, en México, de hecho, es común modificar la Constitución y que al final, en los hechos, no suceda nada. Por eso es importante, cuando hablamos de la laicidad, mirar a las normas, tener claro cuál es la vinculación necesaria entre el Estado laico y el Estado democrático, y por lo mismo, por qué éste debe de estar constitucionalizado, pero también mirar a la realidad, a los desafíos que la problemática política nacional coloca sobre la mesa. Y en el México del siglo XXI no es exagerado decir que la laicidad está sitiada. La laicidad es un proyecto amenazado de manera permanente por distintos factores, pero sobre todo por las tendencias hegemónicas de la Iglesia dominante. Jorge Carpizo ya hace algunos años advertía este problema y llamaba la atención sobre la necesidad de reforzar y recuperar la agenda laica y su defensa. Escuchemos este documento histórico del doctor Carpizo hablando y defendiendo la relevancia del tema de la laicidad en nuestro país. Yo creo que estamos dando pasos hacia atrás. Cuando yo era joven y estudiaba mi carrera en esta Universidad Nacional Autónoma de México, pensábamos que el problema de separación Estado-Iglesia estaba completamente superado, que ya no había discusión. Pero como en los espectros de Ibsen, los monstruos han regresado. Pero la Iglesia Católica no es la única culpable de cómo estamos. La clase política de México, de todos los partidos, tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? No le han sabido decir no. Respete la Constitución. Todo el día violan la Constitución. Y realmente gozan de un fuero eclesiástico. No desde el punto de vista jurídico, pero sí desde el punto de vista de la realidad. Pero ¿cómo? En ciertas regiones de México la Iglesia puede movilizar
a la población y eso implica votos, pues quieren quedar bien con la Iglesia y entonces la Iglesia está actuando impunemente. No les interesa la Constitución, nuestro artículo 130 actual, modificado en 1992, ni eso respetan y ahora dicen más y más. Las autoridades están especialmente obligadas a respetar la legislación y la Constitución. La vigencia de un Estado constitucional de derecho depende en gran medida de que las autoridades ciñan su actuación a eso que se conoce como el principio de legalidad y que establece que solo pueden hacer aquello para lo que se encuentran expresamente facultadas, pero sobre todo que deben de abstenerse de llevar a cabo las acciones que la legislación les prohíbe. Y en materia religiosa y de culto público, en México existe una legislación vigente, expresa y precisa, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que establece restricciones puntuales a la intervención de las autoridades estatales en materia religiosa. Dicha legislación, por ejemplo, dice con claridad que ninguna autoridad puede privilegiar a ninguna religión sobre las demás, ni darle tampoco ningún tipo de privilegio a una asociación o iglesia sobre las otras. Pero también señala que ninguna autoridad con carácter de oficial puede asistir o participar en actos religiosos de culto público. Bueno, lamentablemente, las advertencias de Jorge Carpizo se han materializado y la laicidad en México no solamente está amenazada por las tendencias de la Iglesia dominante, sino también por el reblandecimiento de la cultura laica por parte de algunas autoridades. Ese es el caso del gobernador César Duarte de Chihuahua, que en 2013 hizo las siguientes declaraciones. Yo, César Duarte Jaques, me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público en la sociedad. Pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude a la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Le entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua. Le pido perdón a Dios por todo lo que ha sucedido en el estado de Chihuahua en el pasado. Le pido que nos ayude a cambiar todo lo que no sea de Él. Yo, César Duarte, declaro mi voluntad delante de Dios, delante de los señores obispos y de mi pueblo. Amén. Creo que vale la pena subrayar el dato de que el gobernador Duarte es militante del Partido Revolucionario Institucional. Y lo es porque ese partido fue históricamente el principal defensor de la laicidad en México. Así que sus declaraciones preocupan tanto como otras que han hecho otros miembros de su partido. Por ejemplo, está el caso de la carta que envió el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, al máximo pontífice de la Iglesia Católica en el mismo año, en 2013. Leamos su texto, escuchemos lo que dice y reflexionemos sobre sus implicaciones. Su Santidad Francisco, jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, presente. Santo Padre, en ocasiones Dios nos pone pruebas muy difíciles y como seres humanos nos corresponde estar a la altura de las circunstancias con fe y entereza. Lamentablemente, el día de ayer en el Estado de México, mi entidad, se registró un percance en el que 22 personas perdieron la vida y varios más resultaron heridos. Por este motivo me veo obligado a retornar de manera repentina para apoyar solidariamente a los deudos de las personas fallecidas, así como para auxiliar a los sobrevivientes y sus familiares, por lo que no podré estar presente en la audiencia que tenía programada con su santidad esta mañana. Le ofrezco mis más sinceras disculpas, y estoy seguro de que con su generosidad y cercanía con Dios sabrá usted entender esta situación. Asimismo, le ruego humildemente como gobernante, y sobre todo como hombre de fe, que pida usted por los fallecidos, sus deudos y los sobrevivientes heridos. Por otra parte, estoy seguro que tendré la oportunidad en un futuro próximo de saludarlo personalmente. Reciba un afectuoso abrazo. Atentamente, Dr. Erubiel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional. Pero esto que está sucediendo en el priismo también se ha contagiado a otros partidos políticos.
En los últimos meses hemos asistido a alianzas electorales entre el PRD, la izquierda, y el Partido Acción Nacional, por ejemplo, en el estado de Durango, en el que pidieron la bendición del obispo de la entidad para poder impulsar su agenda política. Y también hemos escuchado las declaraciones de distintos presidentes municipales de diferentes partidos políticos que en actos de naturaleza indiscutiblemente religiosa han entregado su ciudad al Dios de su preferencia. Todas estas acciones, hay que subrayarlo antes de escucharlas, son violatorias del marco constitucional y legal vigente en el país. En ese sentido, son una amenaza para el Estado constitucional mexicano y para la viabilidad y consolidación de nuestra democracia. Dios quiere corazones valientes, que no se avergüencen ni lo oculten, sino que lo honren en la obra y en la palabra. Es curioso cómo algunos se escandalizan si hablamos de Dios públicamente. Hasta se muestran intolerantes, pero toleran y callan ante el odio y el mal. Se vuelven pasivos sin proponer y construir un mejor país. Se callan y enmudecen. Vivimos en una nación que canta día a día que el destino eterno de los mexicanos por el dedo de Dios se escribió. Sí, fue en el nombre de Dios que nació nuestra ciudad. Y en el nombre de Dios hemos de conservarla, defenderla y amarla para el bien, prosperidad y desarrollo de todas las familias regiomontanas. Y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abro las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Es por eso que hoy yo, César Garza Villarreal, presidente municipal de Ciudad Guadalupe, entrego la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo. Para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abro las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Reconozco que sin su presencia y ayuda no podemos tener éxito real. Y con un profundo respeto y reverencia le pido ante esta comunidad como testigos que entre a esta ciudad y la haga su habitación. Señor Jesucristo, bienvenido a Ciudad Guadalupe. Esto es histórico. ¿Por qué no levanta las manos y le dan gracias a Dios? Te damos gracias, Señor, por esto y todo lo que vas a hacer. Tú has sido bueno con Guadalupe y hoy estamos aquí para agradecer este acto, licenciado. Dios te trajo aún cuando habías platicado que no era tu plan. Y es cuando Dios trabaja, cuando no son los planes de uno. Cada lunes nuestros hijos en las escuelas, a través de nuestro himno nacional mexicano, y en cada reunión importante y trascendente en la vida de este país, los mexicanos declaramos y reconocemos que el destino de esta nación y de cada uno de sus pueblos fue escrito por el dedo de Dios. Y es así, reconociendo que Dios me ha honrado con la bendición de ser su instrumento para que en esta ciudad haya paz y buena voluntad. Yo, Rodolfo Ambriz Oviedo, alcalde de Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, hoy, a 1 de enero del año 2013, ante la sociedad de esta ciudad, hago entrega de las llaves de la ciudad a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este día declaro canceladas maldiciones de corrupción,
Desafortunadamente, como hemos visto, las preocupaciones de Jorge Carpizo se están materializando. Justo cuando la democracia mexicana es una realidad, cuando la transición ha culminado y el proceso de consolidación se encuentra en plena vigencia, algunos actores políticos relevantes amenazan a uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional democrático en el país, la laicidad estatal. Ante esa eventualidad, el propio Carpizo nos hacía un llamado, una advertencia y una invitación. Escuchémoslo. Creo que la sociedad mexicana tenemos un papel muy importante en esto. Exigir al gobierno y a todos los partidos políticos que la Iglesia, como cualquier corporación y cualquier individuo, respete la Constitución de este país, que es la paz de todos nosotros. Y que, como dijo Juárez, el respeto al derecho ajeno, tanto entre las naciones como entre los individuos, es la paz. Para que el derecho no se convierta en un expediente irrelevante y sea en verdad ese instrumento que nos sirve para superar la conflictividad social, para que el derecho constitucional sea esa carta de navegación de la convivencia colectiva, es importante que todos hagamos lo que Jorge Carpizo nos invita a realizar, una defensa cotidiana de la laicidad por su importancia como principio fundamental del Estado democrático. Esto ha sido República Laica. Gracias por habernos acompañado en esta edición y lo esperamos en el próximo programa de nuestra serie.